Sierra de Historias, con Alberto Garín. El actual Museo del Louvre en París es el resultado de una larguísima evolución de un viejo castillo medieval que comenzó a construirse allá por el siglo XII y que fue sufriendo sucesivas etapas hasta la realidad que vemos hoy, que es el resultado de una gran intervención arquitectónica de finales del siglo XX. En esa larga historia de la arquitectura del castillo-palacio del Louvre hubo una serie de etapas significativas, pero una muy en particular, la que se vivió a mediados del siglo XVI, cuando reinaba en Francia Francisco I y sobre todo su hijo Enrique II, que fue quien le encargó a un arquitecto francés, muy francés, Pierre Lecaut, que llevara a cabo una reforma generalizada del viejo castillo medieval. Esa reforma se hizo de forma muy lenta y se prolongó durante muchísimas décadas. Pero lo más importante es que Pierre Lecaut dejó establecido en esa reforma del Palacio del Louvre una serie de principios que se han incorporado a la arquitectura francesa hasta darle una identidad propia, una seña distintiva que nos permite entender bien cuándo estamos viendo un edificio renacentista, clasicista, siguiendo esas modas francesas de otras que podían venir del origen del Renacimiento en Italia o las otras variedades que se fueron produciendo por la Europa occidental durante el siglo XVI. De ahí que estudiar en detalle el Palacio del Louvre y más en concreto esas reformas de mediados del XVI es la mejor manera de entender cómo en Francia adaptaron las modas renacentistas italianas dándoles un sello propio. El área de París fue poblada por la tribu de los Parisii desde el siglo III a.C. y sufrió la romanización a partir de los tiempos de Julio César, a mediados del siglo I a.C. Con la llegada de Clodoveo, a comienzos del siglo VI después de Cristo, París se convirtió, por un tiempo, en la capital del reino franco. Con Roberto el Piadoso, hijo de Hugo Capeto, a finales del siglo X, París volvió a establecerse como capital, esta vez del Reino de Francia, colocándose el Palacio Regio en la isla de la Cité. Pero los sucesores de Roberto volvieron a apostar por una corte itinerante. Fue a finales del siglo XII cuando el rey Felipe Augusto, en sus luchas contra el imperio angevino, el de los reyes Plantagenet, decidió instalar definitivamente la capital en París como símbolo de su legitimidad, al vincular su corona con la de Clodoveo o la de los primeros Capeto. Ese París de Felipe Augusto, además, quedó claramente fijado gracias a la gran muralla que ordenó levantar el rey. Una muralla que englobaba tanto porciones de la orilla derecha del Sena como la propia isla de la Cité y de la orilla izquierda del río. En concreto, la porción de la orilla derecha se extendía, simplificando mucho el trazado y utilizando estaciones de metro contemporáneas, desde el metro de Saint-Paul al oriente hasta el metro de Etienne Marcel al norte y el metro de Louvre-Rivoli al occidente. Tuvimos ocasión de ver una porción de esta muralla en su lado oriental, en el paseo por la sierra que dedicamos al Village de Saint-Paul, en el Marais parisino. En el lado occidental, tal como acabamos de señalar, la muralla terminaba en el Louvre. Es más, en su origen, el Louvre era un torreón rodeado de su foso y su propia muralla, en donde concluía el muro urbano de París al pegarse con la orilla del río Sena. Los cimientos de ese gran torreón
fueron localizados al inicio de las excavaciones del proyecto del Gran Louvre y hoy se pueden contemplar en las salas de historia medieval en los sótanos de la Cour Carrée. Ese torreón de cierre de la muralla urbana ya fue ampliado por el rey San Luis, nieto de Felipe Augusto, quien comenzó a levantar una serie de pabellones contra la cara interna de la muralla del torreón, erigidos entre 1230 y 1240, y donde llegó a transferirse parte del tesoro real, lo que mostraba cómo ese torreón del Louvre iba adquiriendo un nuevo papel. Hemos de recordar que San Luis fue un hombre preocupado por mejorar su palacio regio en la isla de la Cité, donde llegó a levantar la Santa Capilla a modo de relicario monumental. Hicimos una sierra de historias al respecto. Que el rey se empecinara en aumentar el espacio áulico en la Cité, al tiempo que reforzaba el Louvre, muestra bien cómo San Luis quiso separar los espacios de aparato de los administrativo-defensivos. Esa idea del Louvre como espacio defensivo para el rey fue retomada por su descendiente, Carlos V, en la segunda mitad del siglo XIV. Carlos V fue el hijo del rey Juan II, el monarca derrotado por los ingleses en la batalla de Poitiers de 1356, derrota que llevó al rey francés a vivir en cautiverio en Londres. Su hijo, el futuro Carlos V, se vio obligado a hacerse cargo del reino. La situación era realmente confusa. Al triunfo inglés se unió la sublevación de los artesanos parisinos, dirigidos por el preboste Etienne Marcel a comienzos de 1358. Una sublevación que propició una revuelta campesina, una jacquerie, en la primavera de ese año. La revuelta concluyó con el asesinato de Etienne Marcel el 31 de julio de 1358. Es cierto que, después de esto, Carlos V logró recuperar el apoyo de sus súbditos y frenar a los ingleses. Pero además, consideró que el Palacio de la Cité no era un lugar seguro y reordenó sus residencias en París. Por un lado, construyó una nueva muralla urbana. La ciudad había crecido de forma notable desde los tiempos de Felipe Augusto y era necesario proteger la capital de futuros avances ingleses. Esa nueva muralla se desarrolló solo por la orilla derecha del Sena y se estableció, utilizando de nuevo como referencia las estaciones de metro contemporáneas, desde el metro de las Tullerías al occidente, al metro de Estrasburgo-Saint-Denis al norte, al metro de la Bastilla y el canal de San Martín, que sirvió de foso de la muralla, al oriente. Es más, la fortaleza de la Bastilla fue construida en este momento, entre 1356 y 1358, como parte de esta nueva muralla. Carlos V aprovechó entonces los espacios que quedaron entre la vieja muralla de Felipe Augusto y la que él hizo levantar. Al oriente, cerca de la Bastilla, habilitó el Hotel de Saint-Paul, que había de funcionar como residencia de recreo. Al occidente, el viejo torreón del Louvre fue ampliado para convertirse en la nueva sede de la corte. El Palacio de la Cité quedaría como sede del Parlamento parisino, es decir, el tribunal de la ciudad. La obra del Louvre comenzó en 1360, bajo la dirección de Raymond d'Étampes, el arquitecto favorito de Carlos V, que en aquel tiempo, además, dirigía las obras de la Catedral de Notre-Dame, pero también el nuevo castillo de Vincennes, ampliando el pabellón de caza que San Luis había tenido en el corazón del bosque de Vincennes. Hicimos una sierra de historias sobre este castillo. La entrada principal al castillo del Louvre quedaba en el lado sur, mirando al río Sena. En el lado opuesto, Raymond d'Étampes levantó una torre de escalera
que permitía acceder tanto al viejo torreón como a los nuevos pabellones que hizo levantar. Esta idea de que la escalera principal se situase en un cuerpo aparte tendrá gran predicamento en la arquitectura francesa. Podemos pensar que tenía un valor poliorcético. El torreón podía aislarse de esa escalera principal y aún aseguraba la circulación vertical dentro del torreón mediante escaleras secundarias interiores. Además, al ser un cuerpo aislado, estas escaleras monumentales podrían iluminarse de forma más diáfana al no estar encastradas dentro de otro edificio. Esto dio paso a una tercera característica. Como estructura monumental, estas grandes escaleras daban pie a los constructores para desarrollos arquitectónicos o decorativos más atrevidos. El propio Raymond d'Étampes levantó otra escalera monumental externa en el castillo de Vincennes, pero son aún más conocidas las torres escaleras monumentales del Hotel de Juan Sin Miedo en París, de comienzos del siglo XV, o las escaleras que daban acceso desde la ciudad al castillo de Amboise, de mediados del siglo XV, o la escalera monumental levantada en tiempos de Francisco I, en la primera mitad del siglo XVI, en el castillo de Blois. La decoración del nuevo castillo del Louvre corrió a cargo de los escultores Drouet de Damartin, que terminaría trabajando para el duque de Borgoña en la cartuja de Champmol, y su hermano Guy de Damartin, que con el tiempo se convertiría en el maestro de obras del duque de Berry. Carlos V, que ha pasado a la historia como rey sabio, se preocupó por reunir una importante biblioteca en el Louvre, en la torre de cetrería, situada en el ángulo noroccidental. Esa biblioteca llegó a contar con casi 1 millar de libros distribuidos en 3 plantas. En la primera planta se colocaron los libros más valiosos, por los materiales en los que estaban hechos o por sus ilustraciones. La mayoría escritos en francés y dedicados a temas religiosos. En el segundo piso estaban las novelas de aventuras, los libros de medicina o los poemarios. En el tercer nivel, los textos de la patrística, obras clásicas en latín y los de ciencias, que abarcaban de forma heterogénea desde las matemáticas y la medicina a la astrología o la quiromancia. Entre los textos clásicos, la Ética de Aristóteles o el Polycraticus de John de Salisbury, el primer tratado de teoría política de la cristiandad de mediados del siglo XII, o el libro del gobierno de los reyes, del dominico Guillaume Peyraud, de finales del siglo XIII, un ejemplo de esos espejos de príncipes tan habituales en la Edad Media y el Renacimiento. Pero este nuevo castillo del Louvre de Carlos V, máximo ejemplo del monarca culto y bien protegido, no tuvo mucho recorrido. Como tuvimos ocasión de ver en la Sierra de Historias dedicada a los castillos del Loira medievales, tras la muerte de Carlos V, París dejó de ser la capital de Francia y no volvería a ostentar esa posición de prestigio hasta mediados del siglo XVI, ya con Francisco I de Rey, que fue quien lanzó una reforma general de este Louvre medieval. Fallecido Carlos V, le sucedió su hijo Carlos VI, quien sufrió numerosos problemas mentales y terminó por quedar bajo el control de los ejércitos ingleses que ocuparon París. El hijo de Carlos VI, Carlos VII, ya optó por instalar su corte en el Valle del Loira, y allí permaneció, como decíamos antes, esa corte, hasta que Francisco I regresó a París a partir de 1527. Francisco I había sido derrotado y capturado por las tropas de Carlos V en febrero de 1525 en la batalla de Pavía. El rey francés fue enviado como prisionero a Madrid, donde permaneció hasta 1526. A su vuelta a Francia,
buscando reforzar su legitimidad perdida a la derrota, optó por mover su corte desde el Valle del Loira, donde había pretendido repartir su tiempo entre Blois y Chambord, a París como residencia oficial y no lejos Fontainebleau como palacio de recreo. Esta vuelta a París venía reforzada por la solicitud de los Estados Generales, que querían al rey en la capital. En París la idea era que Francisco I se lanzase a rehabilitar el Palacio del Louvre, en el que las reformas de Carlos V de 2 siglos atrás ya habían quedado desfasadas. Sin embargo, ya hemos señalado cómo Francisco I prefirió centrarse en su palacio de recreo de Fontainebleau. Y en el propio París encargó un nuevo palacio junto al bosque de Bolonia, el Castillo de Madrid, una singular conmemoración de su cautividad en España. Francisco I consideró que le merecía más la pena hacer un edificio nuevo cerca de París, dentro de un bosque donde cultivar su gusto por la caza, siguiendo la solución que el rey había vivido en Madrid al haber estado aposentado temporalmente en el Palacio de los Vargas, en la Casa de Campo. Pero además, este Castillo de Madrid le permitía a Francisco I llevar a cabo un edificio que se ajustara a su gusto por las modas italianas, que también estaba pidiendo para Fontainebleau. El diseño del Castillo de Madrid se le encargó en 1528 al florentino Girolamo de la Robbia, miembro de la conocida familia de ceramistas de la Robbia. Girolamo contó con el concurso de los maestros de obra Pierre Gardier y Gatien François, llegados de la Turena, en el Valle del Loira. El resultado fue un gran edificio alargado constituido por 3 pabellones sucesivos separados por cuerpos torreados. Los 2 niveles inferiores de los pabellones se articulaban a partir de galerías compuestas por pilares soportando arcos de medio punto. El conjunto se remataba con otros 2 niveles y el bajo cubierta, aquí ya ajustándose más a las formas propias de Francia, por ejemplo, con los hastiales que coronaban las ventanas, que los maestros franceses habían reconvertido desde su origen gótico en parte del repertorio arquitectónico clásico galo. El Castillo de Madrid fue terminado en tiempos de Enrique II, hacia 1552, bajo la dirección de Philibert Delorme, pero la corte dejó de hacer uso del mismo casi de inmediato, a lo que se añade que esas modas italianas que Francisco I quiso poner tanto en su palacio de Fontainebleau como en este de Madrid, hubieron de dejar sitio a las que los maestros franceses estaban desarrollando. Porque mientras Francisco I apostaba por los proyectos de los palacios de Madrid y Fontainebleau, las reformas en el Louvre no avanzaban. Es cierto que en 1528 ordenó demoler el Gran Torreón y así liberar el espacio central del viejo castillo de Carlos V. Además, se acondicionó entre 1530 y 1536 la orilla del Sena pegada al Louvre, con idea de crear una calzada consolidada, una calzada que había de discurrir hacia el área de las fábricas de tejas, las tullerías. En francés, tejas se dice tuile, de tuile, tuilerie, tullerías, situadas más allá de la muralla de Carlos V. A modo de curiosidad, durante las excavaciones arqueológicas del Gran Louvre, en concreto en 1993, fui uno de los responsables de la excavación y documentación de esa calzada consolidada, el Quai du Louvre, así como de los restos de los hornos de tejas de las tullerías. Con todo, cuando en 1539 Carlos V pasó por París, el Louvre no estaba aún acondicionado. Fue entonces cuando Francisco I empezó a solicitar proyectos para llevar a cabo esa reforma. Quizás el Louvre fue una de las primeras propuestas que Francisco I le solicitó al arquitecto italiano Serlio,
cuando éste se instaló en Fontainebleau en 1541. Ese proyecto no se puso en marcha. El que sí comenzó a efectuarse fue el presentado por Pierre Lescot, Lescot si lo pronunciamos en español, en 1546, que trataba de aprovechar el castillo preexistente sobre el que levantar las crujías sur y oeste, añadir la crujía norte y dejar abierta la cara este. Este proyecto es el que se sitúa hoy en el ángulo suroeste del actual Cruz Carré, el que podemos ver cuando visitamos el museo. El arquitecto Pierre Lescot, nacido en 1515, al contrario de otros muchos maestros de obras de su época, no venía de una familia de artistas o artesanos. Lescot era hijo del señor de Lissy y Clagny, que además fue consejero de la ciudad de París. Pierre estudió leyes y se hizo cargo de los dominios de su padre cuando falleció éste en 1533. Pero además, Pierre tenía buena mano para el dibujo, la pintura y la arquitectura, con lo que se ganó la atención del rey Francisco I para poner, por fin, en marcha el proyecto del Louvre. Pensemos que el monarca llevaba casi 2 décadas postergando su vuelta a la capital. Los estados generales le seguían presionando y la elección de Lescot, hombre cercano a las autoridades parisinas, quizás también se dio para dar salida a esas presiones políticas. Lescot se enfrentó al reto de tratar de diseñar un palacio que retomara todo el repertorio clásico proveniente de Italia, pero ajustándolo a las modas francesas. Sobre todo porque, a poco de hacerse cargo del Louvre, murió Francisco I en 1547 y su hijo, Enrique II, quería romper con ese dominio de los artistas italianos tan querido por su padre, pero sin rechazar el católico renacimiento. El resultado fue un maridaje entre ciertas invariantes de la arquitectura francesa y ese repertorio italiano. Para comenzar, la propia forma de implantar los edificios. Frente a los palacios del sur de Europa, que solían organizarse en torno a patios cerrados, Lescot mantuvo la idea de palacios abiertos, con patios en forma de U, por lo general orientados este-oeste, buscando así garantizar la mayor cantidad posible de iluminación natural al evitar esos patios cerrados que pudieran reducir la insolación de alguna de las crujías. Hemos de pensar que esa idea del palacio abierto ya existía en la parte medieval de Fontainebleau. Se mantuvo en el castillo de Caen, levantado poco antes de esta reforma del Louvre, pero sobre todo sería una de las características más señeras de Versalles, un siglo más tarde, con el cuerpo central organizado en torno a un patio en U, y luego los grandes pabellones laterales totalmente abiertos y volcados sobre los jardines. Esa preocupación ambiental, Lescot también lo reflejó en la eliminación de los pórticos y las galerías abiertas que aún vimos que se emplearon en el Castillo de Madrid. En el Louvre, la fachada quedaba totalmente cerrada. Cualquier galería habría de ser interior. De nuevo, pensemos en el ejemplo de la Galería de los Espejos de Versalles, completamente cerrada. Pero más allá de resolver estas cuestiones ambientales, ajustándose al hecho de estar construyendo en el frío y poco luminoso norte de Europa, Lescot siguió otro hábito francés, el de enfatizar la verticalidad de las partes nucleares del edificio, las entradas, los ángulos. Para ello, empleó una sucesión de órdenes según crecía en los distintos pisos del edificio, pero sin utilizar el orden colosal, para luego, en esas partes nucleares, colocar un remate que las enfatizaba. En esencia, frontones cuasi monumentales, escarzanos en el caso del Louvre.
Acabamos de señalar que Lecaux no utilizó el orden monumental, esas columnas que abarcaban la totalidad del edificio, más allá de cuantos pisos tenga. Su uso fue tan infrecuente en la arquitectura francesa desde mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVII, en un tiempo en el que se estaba popularizando en el resto de Europa católica, que cada vez que aparecía ese orden colosal, llamaba especialmente la atención, como ocurrió en el castillo de Écouen, en la portada de la crujía norte, contemporánea del Louvre de Lecaux. Establecidas estas características ambientales y ese apego por la verticalidad, el resto del proyecto de Lecaux se ajustaba a las formas más canónicas del Renacimiento sin grandes atrevimientos. Un orden para los vanos de cada nivel, a partir de pilares o jambas, un segundo orden para las cornisas que separaban cada nivel a base de pilastras. Por supuesto, existía la posibilidad de alternar frontones triangulares y escarzanos sobre esos vanos, o sencillamente colocar tímpanos historiados en esos frontones. Aquí fue importante la colaboración del escultor Jean Goujon. Nacido en 1510, no sabemos prácticamente nada de su formación hasta que aparece en París en 1542 y muy pronto comienza a colaborar con Pierre Lecaux. Goujon se manejaba por igual con la escultura de bulto redondo como, sobre todo, con los relieves arquitectónicos que ornamentaban las obras que hizo con Lecaux, como podemos ver en la Fuente de los Inocentes, proyectada por Lecaux en 1549 y ornamentada por Goujon. Esa colaboración conjunta entre Lecaux y Goujon permitió avanzar en la construcción del nuevo Louvre desde la muerte de Francisco I en 1547 hasta la muerte del propio Enrique II en 1559, si bien es cierto que las obras se ciñeron a la crujía oeste, donde se levantaron 3 niveles más el bajo cubierta. El primer nivel fue el mejor acondicionado, pues se instaló una gran sala de recepción de casi 600 metros cuadrados, en uno de cuyos extremos se colocó la tribuna de las Cariátides, una tribuna para colocar a los músicos que acompañaban los eventos festivos que se celebraban en esta sala, tribuna soportada sobre unas Cariátides realizadas por Goujon. En esta estancia se celebró el 18 de agosto de 1572 el matrimonio de Margarita de Valois, quien ha pasado a la historia como la reina Margot, hija de Enrique II y Catalina de Medici, con su primo, el futuro Enrique IV. Recordemos que a raíz de esta celebración se produjo la matanza de San Bartolomé, la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, donde fueron asesinados miles de hugonotes, los protestantes franceses. En la actualidad, esta sala es aprovechada por el Museo del Louvre para exhibir esculturas de la antigüedad. Tras la muerte de Enrique II, en 1559, Catalina de Medici y su viuda continuó con los trabajos en el Louvre, pidiendo a Lecaux que rehiciese la crujía sur, que había de convertirse en el ala para los apartamentos de la reina madre, de ella misma. Sin embargo, las obras avanzaron muy lentamente, de modo que el Louvre no perdió su aspecto de fortaleza medieval hasta las grandes obras de comienzos del siglo XVII, ya en tiempos de Enrique IV. El motivo que ralentizó esta vez el proyecto del Louvre fue que Catalina de Medici decidió construirse una residencia propia en París, el Palacio de las Tullerías, que había de levantarse en ese terreno donde, como decíamos antes, habían estado tradicionalmente los hornos de tejas parisinos al oeste del Louvre, más allá de la muralla de Carlos V. Las Tullerías estaban llamadas a ser el gran revulsivo renacentista de París, tanto por la dimensión del palacio, mucho más grande que el Louvre, como por los inmensos jardines que completarían el proyecto, aprovechando su condición suburbana más allá de las murallas.
Lo curioso es que Catalina de Médici, en vez de solicitar el nuevo palacio al arquitecto del Louvre, Pierre Lecoq, recuperó a Philibert Delorme, quien había sido el arquitecto protegido de Diana de Poitiers, la amante de Enrique II. Un arquitecto, Delorme, que había caído en desgracia tras la muerte del rey en 1559. Es cierto que Delorme no tuvo ocasión de llevar a cabo las obras de las Tullerías, iniciadas en 1564, pues murió en 1570, siendo reemplazado no por Lecoq, sino por otro arquitecto francés, Jean Villon, quizás de los maestros de su generación, el que mejor se movía en las modas italianas que Catalina de Médici quería recuperar en recuerdo de su infancia en Florencia. Con todo, cuando Enrique IV, rey de Francia a partir de 1589, retomó los trabajos del Louvre, volvió a las tradiciones francesas de Lecoq, que, como decíamos antes, terminaron por considerarse el epítome del clasicismo en Francia. Pero eso ya es tema de otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.